Muy buenos días, mi nombre es Cristian Lefebvre, presidente de EY Chile y presidente del Instituto de Directores de Chile. Vamos a esperar unos segundos antes de comenzar para que se puedan conectar todos los participantes. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro webcast Cambio Regulatorio, Impacto en el Rol y Responsabilidad del Directorio en Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, el cual tiene como propósito generar una conversación sobre la actualización de la norma RAN 2010 realizada por la CMF. Como pueden ver en pantalla, primero Paola Peñarrieta, directora ejecutiva de EY, presentará una recapitulación de la norma y luego pasaremos a un panel de conversación integrado por Arturo Tagle, que es expresidente del Banco Estado, también fue gerente general del Banco de Chile, gerente general de la Asociación de Bancos y director de estudio de la Superintendencia de Bancos. También nos acompaña Mario Farren, actualmente director de empresa, fue asesor presidencial de ciberseguridad y superintendente de bancos e instituciones financieras. Trabajó en el Citibank en distintos países y roles en América Latina, siendo el último como presidente y gerente general del Citibank del Perú, a cargo también de funciones de ese banco en Chile, Ecuador, Uruguay y Paraguay. También nos acompaña hoy día Rosario Navarro, es vicepresidenta de Sonda, principal integradora de soluciones y servicios de TI en Latinoamérica. También ella es socia senior de IDMAX, empresa de consultoría para la transformación de negocios, miembro de la Junta Directiva de CISRO Chile, Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth Australia, del Comité de Transformación del IPIGAS, uno de los grupos de energía más importantes de Chile, y también del directorio del Grupo Educacional Canalaster, ABAC titular de Chile para PEC, consejera electiva de SOFOFA y ACTI. Parece que la Rosario está con hartas cosas. Bueno, al final tendremos unos minutos para responder sus preguntas y comentarios, las cuales pueden ir haciendo a lo largo de la transmisión a través de los Q&A. Y ahora vamos a presentar el estudio junto a Paola Peñarrieta. Adelante, Paola. Muchas gracias, Cristian, y bienvenidos a todos a este webcast. Me gustaría partir dando un contexto sobre la ciberseguridad en la región. La semana pasada, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados Americanos emitieron un informe del estado actual de la ciberseguridad en América Latina y el Caribe. Si bien el documento muestra cómo la región está avanzando a paso lento, no obstante se observan progresos importantes desde el último reporte que fue realizado en el 2016. Es así que se ve que la ciberseguridad cobró una importancia en la agenda política de la región, lo que se ve reflejado que 12 países de América Latina y el Caribe ya han establecido estrategias nacionales de ciberseguridad. También se ve que hay 7 países que cuentan con un plan de protección de infraestructura crítica, y en 20 países existe algún tipo de grupo de respuesta ante incidentes, que por sus siglas en inglés se denominan CSIRT o CERT. El reporte en general muestra que hay un avance importante en todas las dimensiones que son evaluadas, por lo que se observa que la ciberseguridad se está abordando desde una perspectiva integral. Por otro lado, me gustaría mostrarles un estudio que hizo EY recientemente en relación al efecto que tiene COVID en las empresas sobre esta materia. Primero comentarles que los encuestados dicen que COVID-19 está teniendo un impacto significativo en la estrategia, inversiones y prioridades de las organizaciones. Se resalta la necesidad e importancia que los oficiales de seguridad tengan mayor interacción en el directorio. El 79% de los encuestados considera que el presupuesto de ciberseguridad va a cambiar en menos de 6 meses o en 6 meses. Y el 45% declara que están utilizando nuevas tecnologías o contrataron proveedores externos para activar el trabajo remoto. En el reporte es interesante ver que el efecto ha sido variado. El gran desafío para las empresas grandes
ha sido el trabajo remoto, por la cantidad de usuarios, pero fueron las más resilientes en las amenazas cibernéticas. En cambio, las empresas medianas notaron mucho más el impacto con más interrupciones y tuvieron un mayor número de ataques cibernéticos. El estudio también muestra, lo cual no es una sorpresa, que la privacidad de los datos es una gran preocupación, no solo los negocios, sino también entre los consumidores que desconfían del uso de su información personal. En resumen, uno de los impactos de la pandemia es la aceleración de la transformación digital, que va de la mano con los riesgos de seguridad de la información y ciberseguridad, por lo que considero que es primordial aplicar normas como la RAM 2010. A continuación, les presentaré un resumen de esta norma, la cual está dirigida a los bancos, sus filiales, sociedades de apoyo al giro bancario y emisores y operadores de tarjetas de pago no bancarios. La RAM 2010, como se ve en la pantalla, complementa normas anteriormente emitidas en cuanto a riesgo operacional, externalización de servicios, información de incidentes y gestión de continuidad de negocio. La nueva RAM cuenta con varios lineamientos que se pueden agrupar en 5 grandes conceptos. El primero abarca aspectos en relación al involucramiento del directorio y la responsabilidad que tiene en cuanto a la aprobación de la estrategia de seguridad de la información y ciberseguridad, la autorización de recursos suficientes para poder mitigar estos riesgos y la entrega de directrices en cuanto a la gestión de riesgos, los cuales deben considerar las mejores prácticas y que sean concordantes con el volumen y complejidad de su operación. El segundo concepto abarca la gestión del riesgo, que contempla lineamientos en cuanto a su identificación, el análisis, la valoración, el tratamiento, la aceptación o tolerancia al riesgo y el monitoreo y revisión permanente. Es importante que las organizaciones establezcan su nivel de tolerancia con el fin de poder optimizar los esfuerzos y los recursos para mitigar los riesgos de ciberseguridad, ya que no todo puede estar cubierto. El tercer grupo plantea los elementos necesarios para gestionar los riesgos. En este sentido, la norma establece la importancia en la determinación de los activos críticos de ciberseguridad, es decir, aquellos elementos necesarios para el funcionamiento de la institución, los cuales de no funcionar exponen a riesgos de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Es así que el siguiente grupo de lineamientos en la norma se refieren a la protección justamente de estos activos, la detección de amenazas y vulnerabilidades, la respuesta ante incidentes y la recuperación de la operación normal. Finalmente, la norma establece que las instituciones, al ser componentes de la industria financiera y del sistema de pagos, se convierten en actores relevantes en la infraestructura crítica del país, por lo que los lineamientos establecen la importancia de contar con políticas y procedimientos para la identificación de activos, que forma parte de esta infraestructura. El adecuado intercambio de información técnica de los incidentes y la coordinación para realizar pruebas conjuntas entre los actores relevantes. Es importante justamente tener una coordinación para poder recuperar ante cualquier incidente la infraestructura completa crítica del país. En el siguiente slide, quise graficar los distintos dominios de seguridad que cubre la norma. Primero está el gobierno y la organización de seguridad. Después está la gestión de activos y riesgos. La gestión de amenazas y vulnerabilidades. Posteriormente está, como cuarto dominio, la seguridad a los distintos componentes de la infraestructura.
El quinto dominio es la respuesta ante incidentes. Y finalmente, el monitoreo y métricas de seguridad. Para este último dominio, sugerimos contar con un panel de control único, fácil de entender y con métricas adecuadas para el directorio, de manera que puedan monitorear, ojalá en línea, y tomar las decisiones según corresponda y según el nivel de riesgo al que se están viendo expuestos. Para finalizar, me gustaría dejarles una pregunta. ¿Se encuentra preparada su organización para afrontar el cumplimiento de la RAM 2010? Una pregunta más específica. Y ahí paso al siguiente slide. Una pregunta más específica. ¿Cuáles son nuestros desafíos como directores asociados a esta norma? ¿Está aprobada la estrategia de seguridad de la información y ciberseguridad? ¿Tenemos un rol proactivo en la definición para una estructura organizacional adecuada? ¿Se encuentran aprobadas políticas de gestión de riesgo que contemplan la ciberseguridad? ¿Se ha definido niveles de tolerancia al riesgo? ¿Existen políticas y procedimientos aprobadas para la gestión de infraestructura crítica? ¿Contamos con indicadores y métricas que nos permitan identificar los riesgos altos y tomar las acciones correspondientes de manera oportuna? ¿Están todos nuestros proveedores críticos considerados en la gestión de riesgo y están ellos preparados ante riesgos de ciberseguridad? Bueno, con todas estas interrogantes planteadas, los dejo con nuestro panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Grandes desafíos se nos imponen hoy día, sobre todo el peso en los directores. Y la verdad es que esto se hace aún más importante con lo que estamos viviendo hoy día, con esta pandemia, donde los ciberataques se han incrementado en más de un 60%. Estamos viendo en distintas compañías, no solo las empresas grandes, las empresas medianas también han sufrido bastante sobre esto. Bueno, tenemos nuestro panel de conversación, como les había dicho en la introducción. Gracias por acompañarnos, Arturo, Mario, Rosario Navarro, que están aquí con nosotros. La idea es compartir algunas preguntas y también las preguntas que puedan hacer los participantes dentro del panel. Partamos con Rosario. Muy buenos días, Rosario. Buenos días, Cristian. ¿Cuál crees tú que podría ser el mayor desafío para el directorio en la implementación de esta norma, considerando que nos encontramos en una era digital compleja? Y en relación con esto, ¿qué tan preparados crees que se encuentran las compañías en general para enfrentar los escenarios que puedan afectar la seguridad de la información y la ciberseguridad? Muchas gracias, Cristian, por la invitación a conversar en este panel sobre un tema que yo creo que es súper crítico para la sostenibilidad de las empresas. En este nuevo escenario donde estamos viviendo todos, mira, nos estamos conectando a través de una pantalla, teniendo seminarios desde otro formato, porque un virus nos vino a hackear un poco la manera en que conocíamos el mundo. Yo asimismo entiendo la ciberseguridad como si fuera un gran virus, pero un virus cibernético y que nos tiene a todos medios tensionados también de dónde debiéramos poner el foco, y por eso valoro mucho que la norma esté preparando un poco a los gobiernos corporativos, a los directorios, para entender mejor la situación, pone énfasis, yo creo que súper correctos y muy claros donde tenemos que estar poniendo los focos y las preocupaciones, pero también yo creo que nos hace falta entender que esto tiene una dimensión cultural, que hay que cambiar de alguna forma el mindset para tener una estrategia eficiente de ciberseguridad. Y desde esa perspectiva yo creo que los directorios tenemos que empezar a prepararnos súper bien. Es un cambio cultural dentro de nuestras organizaciones, tenemos que entender que esto no es solo un tema tecnológico o un tema regulatorio, que tenemos que darle la debida importancia porque la verdad esto toca el corazón de nuestro negocio. Si nosotros esto no lo estamos abordando de buena forma, la sostenibilidad de las empresas va a ser bien precaria. Y desde esa perspectiva yo creo que la norma nos está preparando para enfrentarnos, pero también tenemos que poner este foco más cultural, que te digo, de este mindset que debiéramos estar anticipando. Desde alguna perspectiva, la conversación, por lo menos nosotros en el directorio de Sonda, siempre ha estado puesto en el foco bien técnico, de cómo la plataforma
debiera estar sosteniendo esta componente de ciberseguridad, pero yo creo que también nos hemos dado cuenta que tenemos que tener una mirada integral al problema. Tomando una postura a lo mejor un poquito más pragmática, y donde nosotros vemos que los centros de control debieran estar trabajando con el equipo de operaciones de las empresas junto con el de riesgo, y no verlo tan separado como ha ocurrido en el pasado, porque aquí hay que entender que el ciberdelincuente es igual que un delincuente común. Y yo creo que los estereotipos que a lo mejor tuvimos en el pasado de que eran unos hackers, unos cabros chicos que usaban los computadores y que casi hacían esto por una maldad de llegar a tu sistema, eso dejó de ser así. Hoy día el cibercrimen es crimen organizado. Y tenemos que entender que la respuesta frente a eso tiene que ser organizada también. Cuando tú me dices si estamos preparándonos bien, si las empresas tenemos todos los componentes que se requieren, yo creo que estamos anticipando, esta norma nos ayuda un montón, pero estamos fallando en algunas cosas. Todavía nos queda un montón por entender que esto no hay una única bala de plata. La ciberseguridad exige tener un mecanismo constante de estar revisando todo el tiempo. Esto tiene que tener un equipo dedicado. La obsolescencia en este sentido es muy alta. Los cibercriminales están aprendiendo de nosotros y nosotros debiéramos estar atentos a aprender de ellos. Por otra parte, hay un déficit de profesionales en estos temas. Entonces también yo creo que ahí hay una patita de que las empresas tenemos algo que poner foco. También yo diría que hay un tema de vergüenza, de un poquito de quedarse callado. Si a mí me llega a pasar algo, mejor no le cuento a nadie, porque así no paso la vergüenza de haber sido hackeado. Aquí yo creo que tenemos que perder esa vergüenza, trabajar mancomunadamente y unidos nos va a hacer más fuertes. Y como te decía, este es un problema que va a estar todo el tiempo tensionándonos, entonces aprender a aprender de los mismos delincuentes. Yo diría que de esa manera las empresas podríamos estar mejor preparadas y los directorios también. Muchas gracias. Arturo, ¿cuáles son los aspectos clave a considerar para realizar una transición del directorio a un rol más proactivo sobre la seguridad de la información y la ciberseguridad? Bueno, gracias Cristian, buenos días a todos. Yo creo que los desafíos que plantea la RAN 2010 que nos ha presentado Paola Peñarrieta son bastante grandes, tal como lo decía Rosario recién. También Rosario decía, hay un tema cultural que enfrentar. Y respecto de eso, yo diría el paso más grande que hay que dar inicialmente, una especie de concientización del directorio en torno al tema de la ciberseguridad. Y sobre eso, déjenme brevemente decir, yo creo que había una evolución de las preocupaciones que tiene un directorio. En el sector financiero, evidentemente e históricamente, el tema central ha sido el riesgo de crédito. Y resulta totalmente natural para el directorio preocuparse del riesgo de crédito. Desde siempre. Y permítanme citar un estudio antiguo que hizo la OCC, el supervisor americano, de por qué fallaban los bancos, que lo hizo, creo que lo publicó como el año 90, y analizaba distintos aspectos, por qué fallaban los bancos y en distintos temas. Y en el directorio decía, el 88% de los problemas o de bancos que enfrentaron insolvencia se debió a que no cuidaron bien el riesgo de crédito. Y luego pasa a mediados de los 80 y en los 90 los directores empiezan a conformar comités de riesgo de mercado, de riesgo financiero. Y el riesgo operacional se centraba principalmente en los robos, los fraudes, la falsificación de documentos, pero cuando la tecnología irrumpe tan fuertemente y empieza a ser un factor decisivo en el desempeño de un banco, y la tecnología pasa a ser el diferenciador de los bancos, empieza a ser el riesgo operacional asociado a la ciberseguridad un tema central. Y los bancos empiezan a adquirir conciencia de que un riesgo asociado a la tecnología podría incluso llevar a la ruina a un banco. Ese creo que es el cambio, cuando se dan cuenta que la interrupción de operaciones, y no solo porque me roben dinero a través de la red, sino que porque genera desconfianza de los clientes. Ese es el mayor problema. Un banco no dura, un banco masivo me refiero, no dura muchos días sin su sistema. ¿Por qué? Porque la gente empieza a decir, ¿y me podrá devolver el dinero mi banco? Entonces mejor lo retiro. ¿Podré depender de este banco para hacer mis pagos todos los días? Entonces mejor lo retiro y lo llevo a otro banco. Y es por eso entonces que el riesgo de ciberseguridad puede transformarse en
acarrear corridas bancarias. Y sobre eso insisto entonces que el tema es adquirir conciencia, pero también responsablemente adquirir conocimiento. Ese es el primer paso, creo yo. Un directorio debe estar adquiriendo permanentemente actualizaciones de conocimiento de tecnología. Yo en este mismo foro del Instituto de Directores planteaba en otra ocasión que me invitaron, decía, no se puede pretender que los directores sean las superpersonas, que sepan de todo, pero tal vez es recomendable esta combinación de conocimientos que debe haber entre un directorio, al menos alguna persona que entiende en qué se refieren estos riesgos, a qué se refiere la ciberseguridad. Entonces planteo ese desafío de adquirir conocimiento, de poner un programa, en el programa anual de trabajo de un directorio debería estar agendada las reuniones en que vamos a actualizar los conocimientos respecto de ciberseguridad. Perdón, además entrenamiento, ¿eh? Para poder tener conocimiento. Yo creo que efectivamente ahí hay que meterse un poquito más en el tema. Y Mario, ¿por qué el énfasis de la normativa es que sean los directores de las empresas quienes asuman el rol y la responsabilidad de liderar la ciberseguridad en las organizaciones? ¿Cómo ves esto tú? Bueno, muy bien, muchas gracias, Cristian. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes. A mí me tocó precisamente un poco lo que describía Arturo hace unos minutos, cuando asumí como superintendente de bancos, ¿no es cierto?, después de una carrera digamos, en bancos internacionales, fundamentalmente en las áreas de mercado. Yo venía, digamos, pensando en que ese iba a ser el foco a lo que nos íbamos a dedicar, digamos, al riesgo, ¿no es cierto?, los riesgos tradicionales de la banca, el riesgo de crédito, el riesgo de mercado, la implementación de las normas de Basilea III, ¿no es cierto?, que obligan a una mayor capitalización, a mejores niveles de liquidez, y nos encontramos de repente con que el gran problema y prácticamente una crisis, ¿no es cierto?, sobre todo de credibilidad en el sistema, causada por un problema de esta naturaleza. Entonces, ahí la pregunta que nos hicimos inmediatamente, dijimos, bueno, no somos expertos en este tema. Claramente no tenemos formación, no estamos en la punta, ¿no es cierto?, de la tecnología, de lo que significa la digitalización y los riesgos cibernéticos. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿De dónde tiene que partir esto? Y definitivamente tiene que partir desde el liderazgo, porque los liderazgos permean en las organizaciones, porque son los líderes de las organizaciones los que tienen que poner los énfasis. Lo que estábamos hablando hace un rato, a estas alturas uno esperaría que todas las empresas, ¿no es cierto?, hayan definido de alguna forma o de otra el rol que va a jugar en la digitalización, en el teletrabajo, en la distribución de sus productos, en la aprobación de créditos, por ejemplo, en el caso de los bancos. Y por lo tanto, entonces, también junto con eso, uno esperaría que definieran, ¿no es cierto?, lo que se llama su exposición, sus superficies de riesgo. ¿Qué significa entonces que los empleados trabajen y accedan a información, a servidores, desde sus computadores personales, desde sus teléfonos personales, y qué medidas se necesitan tomar? El problema que hay, digamos, en general, y no solo con esto digamos, de la tecnología digital, ¿no es cierto?, es que cuando aparecen estas modernizaciones, no se dan necesariamente desde un comienzo los incentivos para que tanto las empresas que los desarrollan, los creadores, digamos, como los usuarios internalicen todos los efectos, valga la redundancia, las externalidades que estas cosas generan. Y ha ocurrido en otras ocasiones, ocurrió con la aparición de los automóviles, ¿no es cierto? Un ejemplo fue este mismo Zoom, cuando partió alguien dijo, oye, esto es inseguro porque cualquiera se puede meter, etcétera, hay que cambiarlo. Cuando parten estas creaciones, el énfasis es en la funcionalidad y en el costo, y no necesariamente en la externalidad que tiene, por ejemplo, para la seguridad. Entonces, de la misma forma, ¿no es cierto?, que un enfermo, a lo mejor un contagiado de COVID sale a la calle porque evalúa su riesgo personal y no evalúa el que puede contagiar a 20 o 30 personas más y generar un problema mayor. Ahí hay un ejemplo clásico de externalidad, ¿no es cierto? A lo mejor una empresa que no pone suficiente atención está debilitando a todo un sistema, porque finalmente un sistema es tan seguro como el más débil de sus componentes. Entonces, por eso el énfasis en el directorio, porque hay, digamos, definiciones estratégicas del negocio que tienen que tomarse desde la alta administración, desde el directorio,
porque hay implicancias legales para las empresas en la continuidad operacional, en la protección de datos, y esas tiene que manejarlas el directorio. Tiene que definir el directorio lo que se llama el apetito por riesgo, qué riesgos están dispuestos a tomar, qué fallas están dispuestos, con cuáles están dispuestas a convivir, cuáles no son aceptables, etc. Esa es, en resumen, la razón por la cual el énfasis de esta en la industria bancaria, que ha sido pionera, pero en todas aquellas que son de lo que se llama infraestructuras críticas, o sea, aquellas que si fallan pueden tener un impacto muy grande en el funcionamiento de la economía. El énfasis es el mismo. Muchas gracias, Mario. Pregunta para Paola. Paola, la ciberseguridad ha sido considerada históricamente como un tema técnico. ¿Qué aspectos podrían ayudar a que esto sea considerado como un tema relevante en la estrategia? Sí, claro. Considero que varios aspectos han sido mencionados, por ejemplo, por Arturo y por Mario. Creo un tema de la concientización es importante, el tema de conocimiento por parte del directorio también es importante, pero yo creo que hoy día la mirada que también tenemos que darle es hacia el rol que juega el oficial de seguridad. El oficial de seguridad siempre ha sido el que ha llevado el tema de la ciberseguridad, y por lo tanto, él ha estado mirando desde su mirada técnica probablemente y reaccionando a los incidentes. Hoy día ese rol ha ido evolucionando y yo creo que es súper importante que esta evolución vaya con una mirada hacia el negocio. Es decir, que los riesgos de ciberseguridad se planteen desde una mirada de qué es lo que le puede afectar a la institución, qué es lo que le puede afectar a la organización. Y es como el oficial de seguridad debiera comunicarse con el directorio. Otro aspecto que ayudaría también en este tema de comunicación es tener métricas claras y entendibles. Debiera haber una definición de qué es lo que quiero monitorear desde una mirada según el interlocutor. Hay unas métricas para el directorio que les debiera apoyar, hay otras métricas probablemente para el CIO, que es el que organiza el tema más del tecnológico, y determinar que efectivamente estas métricas te muestran cuáles son los riesgos altos, qué es alto para mí, cuál es el riesgo que me puede impactar y estar monitoreando. Por último, es importante que estas métricas te den el valor que necesitas. Es decir, que te enfoques efectivamente en, por ejemplo, cuánto tiempo te demoras en cerrar incidentes y no solo mirar cuántos incidentes tuviste. Entonces, depende mucho de cómo miras y también es lo que te va a permitir como directorio poder involucrarte y tomar decisiones y hacer la conexión entre ciberseguridad y el negocio. Muchas gracias. Gracias, Paola. Rosario, ¿cómo ha logrado ajustarse al cambio repentino en el trabajo remoto? Se ha convertido en la nueva manera de trabajar. ¿Y cómo enfrentaron los riesgos de seguridad que esto conlleva? Mira, yo creo que ninguna empresa estaba preparada a este cambio que estamos viviendo. De alguna forma fue tan rápido que es como cuando uno iba de vacaciones y te pegaba ahí el estirón, y llegaba ahí de vuelta el verano y los pantalones te quedaban cortos. Yo creo que tuvimos que muchas empresas adaptarnos en el camino, o sea, enfrentar esto, y el avance que tuvimos fue cercano a casi 5 años. Cuando tú proyectabas cuándo íbamos a llegar a este nivel del uso de la tecnología, nunca pensamos que este avance iba a ser tan rápido. Y ese estirón tal vez que nos pegamos trajo nuevos riesgos. En ese sentido, lo que mencionaba Mario, tener gente trabajando desde sus hogares, con acceso a, muchos dicen, están con VPN, de alguna forma de esta manera me estoy resguardando. Hoy en día nos tiene que hacer anticiparnos a muchas más cosas. Riesgos de entender que esto tiene componentes tecnológicos, procesos, personas, y que lo esencial, y que lo han dicho todos, es fomentar este cambio cultural detrás de nuestras organizaciones, porque esto claramente, la nueva normalidad va a volver a tener muchos de estos componentes que hemos ido adquiriendo durante esta pandemia, y yo creo que entender que esto no es un trabajo estático, que, como decía Paola, va a exigir que el directorio, en esos 5 componentes que va a ir analizando, entienda que es un loop que vuelva a tener un movimiento circular.
y que resolver los problemas una vez no va a significar que vamos a tener éxito en el futuro. Entonces, ajustarnos y ponernos nuestros escudos de defensa de acuerdo a las realidades que tenga nuestro negocio, y sin duda tener estrategias de ciberseguridad eficientes. Yo creo que van a depender también de cuán colaborativos seamos entre las empresas. Yo creo que ese es un componente que a lo mejor no hemos abordado, porque generar ecosistemas de confianza donde el mundo público y privado trabaje conjuntamente, va a tener claves bien importantes de cómo vamos a trabajar en el futuro. En APEC lo veníamos conversando hace un buen tiempo, cómo tener a lo mejor estos CERT entre economías, donde tengamos estos centros de respuestas muy coordinados. Yo creo que ahí a lo mejor podemos tener algunas claves de cómo va a manejarse este futuro. Interesante. Arturo, dos preguntas. Hay una del público y otra también nuestra. Hoy día, si para los directorios era prioridad número 10 o 15 hace un tiempo atrás la ciberseguridad, ¿cómo has visto ese cambio de prioridad en este último tiempo, sobre todo con la pandemia? Y en tu experiencia, ¿cuáles han sido las acciones claves que ha tomado para que el directorio realice un seguimiento de manera efectiva a la gestión de ciberseguridad en la organización? Bueno, sin duda, después de los episodios que ocurrieron, como mencionó Mario hace unos minutos atrás, los cambios que estamos viviendo, que ya los ha comentado Rosario, la prioridad ha subido, sin duda, ¿eh? No cabe duda que hay mayor preocupación sobre el tema, pero el punto es, ¿nos estamos actualizando suficientemente con la velocidad que avanza esto? Y sobre eso, primero yo diría, y respecto a la segunda pregunta que me hace, hay algunas cosas básicas. Y a propósito del oficial de seguridad que mencionó Paola, la primera prioridad, el primer asunto que debe preocuparse el directorio es: ¿tengo dentro de mi organización una estructura adecuada para administrar, para gestionar, para controlar los riesgos asociados a la tecnología de la información? Y ahí significa la típica dualidad de roles: quien administra, quien controla, que sean independientes, tener las personas idóneas, personas que tienen conocimiento, pero también personas que conocen bien el negocio, porque no se necesita un gran cerebro de tecnología solamente, sino que también que entienda bien el negocio. Un segundo punto que debe preocuparse el director es asegurarse que la administración le presenta un programa de ciberseguridad. Un programa de ciberseguridad que debería reportarlo al menos 2 veces al año, los avances, las variaciones que tiene, los recursos que requiere, las inversiones. En este tema se gasta dinero de verdad. Las licencias de los firewall, las variaciones que tienen esos sistemas permanentemente requieren inversiones más o menos importantes. Tercer tema del directorio, me parece importante que haya un comité de riesgo operacional efectivo, donde una parte importante de esa preocupación del comité de riesgo operacional sea la ciberseguridad, y tenga en su agenda tratar en determinadas reuniones el tema de la ciberseguridad, tratar los incidentes de seguridad, y recomendaría, no sería descartable, tener un experto externo participando junto con directores y gerentes en un comité de riesgo operacional. Un cuarto punto, tener un plan de crisis. Tener un plan de crisis no es fácil porque todas las crisis son distintas, pero ayuda mucho tener un esqueleto de un plan de crisis. ¿Quién convoca un plan de crisis? ¿Quiénes participan en un comité de crisis? ¿Cómo se dirige la crisis? Y por último, el directorio tiene que asegurarse que todo esto se audita. Tiene que ser auditable, tiene que haber, Paola mencionó que tiene que ser medible, algunas cosas, identificación de los riesgos, y todo este proceso el directorio a través de su comité de auditoría debe asegurarse que se audita, que se reporta, que ese comité de auditoría además analiza los incidentes, las fallas, las causas y las medidas para atenuar esos riesgos. Creo que esos son condimentos esenciales. Gracias, muchas gracias, Arturo. Mario, desde un punto de vista de seguridad de la información en este periodo de pandemia, ¿cuál ha sido la mayor preocupación de los directores en temas de ciberseguridad y en qué consiste la fiscalización basada en riesgo? Okay. A ver, primero, buena la pregunta de la fiscalización basada en riesgo, que es algo que se menciona mucho y, digamos, apunta al corazón de lo que hemos conversado. Finalmente,
y sobre todo los directorios, no hay verdaderamente nadie que sea experto en este tema. Y entonces, de lo que se trata es de que se tomen definiciones estratégicas, se tomen medidas, ¿no es cierto?, que permitan controlar los riesgos que se han definido, van a tomar por la estrategia de negocios que se ha definido. Y entonces, en la supervisión que se hace de una industria crítica como es la financiera, por ejemplo, u otra, en definitiva lo que se va a medir es precisamente la capacidad que tiene el directorio de estar informado de que los controles, los diseños, las políticas, etcétera, que están implementadas se hacen cargo de los riesgos que se asumen dado el modelo de negocios que tienen. Entonces, digamos, una supervisión, vamos a decir, no es intrusiva en el sentido, o prescriptiva en el sentido que le va a decir a una institución, mire, ¿sabe qué? Usted vaya a la nube con sus datos o cambie los passwords de sus funcionarios una vez por trimestre. Digamos, esas no son materias porque, en definitiva, la tecnología está cambiando todo el tiempo y no es posible estar al día y no es ese el rol tampoco de la supervisión. Más bien lo que tenemos que ir es decir, ok, dado el negocio en el que ustedes están, dado las externalidades que tiene, dada la criticidad que tiene el hecho de que si hay una pérdida de confianza en este negocio en particular, como es el negocio financiero, el bancario, se generan externalidades brutales para toda la economía. Queremos saber si los riesgos que ustedes han definido y los controles que tienen, digamos, funcionando para esto, son los apropiados. Entonces, yo diría, eso es, digamos, lo de la supervisión basada en riesgo, y ese es un principio que se viene aplicando con especial, diría yo, éxito, ¿no es cierto?, precisamente en el mundo financiero. ¿Cuáles han sido las preocupaciones de los directores? Te diría, en esta instancia en particular, la continuidad operacional. El que las compañías puedan seguir atendiendo a sus clientes desde canales remotos, que en algunos casos eran incipientes, ¿no es cierto? Estábamos hablando de niveles de atención del 20, del 30%, y nos hemos ido en muchos casos a niveles, digamos, superiores al 50, hasta el 70%, y que, por lo tanto, el riesgo a la continuidad operacional que eso significa esté verdaderamente, digamos, medido, ¿no es cierto?, y atendido por las compañías. Yo simplemente acotar como última reflexión que todo esto que estamos conversando acá, como dicen los chiquillos, es el desde. Es decir, si tú estás en una economía que está evolucionando, ¿no es cierto?, y un mundo que está evolucionando a una velocidad brutal hacia todo lo que es digital, ni qué hablar de lo que va a ocurrir cuando vayamos a 5G, ¿no? Lo mínimo, ¿no? Es decir, si te vas a dedicar a prestar plata, tienes que tener un buen comité de crédito. Bueno, si vas a manejar tu tecnología, tus procesos, tu atención de clientes, la forma en que trabajan tus colaboradores, ¿no es cierto?, de una manera digital, bueno, lo mínimo que tienes que tener es un ambiente de control apropiado. Este es el desde, este es el mínimo. Pero todo esto es mucho más que eso. Es decir, y yo los invito a hacer una reflexión y a entender que, por ejemplo, toda esta disputa que hay hoy día entre China y Estados Unidos es sobre esto. La preocupación que tiene Estados Unidos es sobre el dominio, ¿no es cierto?, que puede tener, el control que puede tener sobre las economías del mundo occidental, el hecho de que un país como China domine de manera clara el mundo, ¿no es cierto?, de la inteligencia artificial y de 5G, ¿no es cierto?, y pueda tener, digamos, acceso a incluso predecir la forma en que la gente se comporta, porque en definitiva la institución que controla nuestros datos personales de alguna forma puede controlar nuestras vidas. Entonces, ese es el mundo al que estamos yendo, y por lo tanto los directores, ¿no es cierto?, tienen que ir más allá de simplemente nombrar digamos, el CISO o la persona a cargo de riesgo operacional que reporte a un comité en el directorio, ¿no es cierto? Tiene que ocurrir que la seguridad sea parte del diseño original. No puede haber, digamos, una seguridad añadida a última hora. Creamos esta plataforma, este app, que bueno, en fin, y ahora agregan un par de passwords para que no se nos vaya a meter alguien. No, tiene que haber seguridad por diseño. Y esa mentalidad, ¿no es cierto?, en el cambio de la forma estratégica en que se manejan los negocios, lo mismo en la incorporación de la seguridad es de lo que se tienen que hacer cargo los directores. Muchas gracias, Mario. Paola, unas preguntas del público. ¿Podrías describir brevemente la norma que se aplica a la externalización de los servicios
dado que el outsourcing no solo tecnológico, sino que en las áreas aumentará a futuro. Claro. Lo que se planteaba dentro de lo que es esta norma, la RAM 2010, es justamente un complemento a varias normas que ya salieron anteriormente, que una de esas es la RAM 27 de externalización de servicios. En este sentido, lo que es el objetivo de alguna manera de la norma es asegurar que el conjunto completo logran cumplir con este objetivo que es el funcionamiento de la institución y de poder lograr entregar todos los objetivos que se plantea. Es importante destacar en el caso de la RAM 2010, la mirada que le está dando es completa, es decir, es necesario mirar los riesgos. Y en este sentido, al mirar los riesgos, uno tiene que ver dónde están estos riesgos, dónde están estos activos que son importantes y críticos. Y es donde la evaluación de riesgos se torna importante, y como bien dice la pregunta, hoy en día, y con la experiencia que hemos tenido por la pandemia, tal vez vamos a necesitar externalizar cosas. Va a ser importante empezar a llevar la tecnología a la nube, es importante considerar que vamos a tener otras herramientas que no van a estar administradas internamente. Por lo tanto, esta mirada completa del riesgo sobre la ciberseguridad es clave considerar todos estos temas. Una de las preguntas que se planteaba al final de mi presentación era justamente, ¿cómo me aseguro que los externos están cumpliendo con el nivel de exigencia que yo quiero para mi organización? Y ahí es donde se juega un papel importante el tema de la evaluación del riesgo y también el tema de la supervisión hacia un tercero. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo está cumpliendo? ¿Y qué riesgo tengo yo al externalizar algunos de estos servicios que si fallan, me falle completamente toda mi infraestructura crítica? Entonces yo creo que las dos normas juegan un rol importante en este tema de la ciberseguridad. Y creo importante que la organización tiene que estar mirando qué es lo que tiene afuera y qué es lo crítico que tiene que ir monitoreando. Un poco una pregunta en esa línea para Rosario. Pensando en los factores ASG, ¿no es cierto?, ambientales, sociales y de gobernanza, en este nuevo rol de las empresas respecto a cómo crear valor a todos sus stakeholders, ¿cómo ves dentro de este mismo marco el que la empresa ayuda a sus proveedores, mayoritariamente a pymes o startups, a incorporar las capacidades, conocimiento técnico necesario para administrar el riesgo de ciberseguridad, considerando ese valor finalmente de forma circular que la empresa mitiga el riesgo de sus proveedores? Creo que la misma pregunta lo responde, pero mencionando lo que dijo Paola y Mario, las empresas debemos resguardar que nuestra propuesta nuestra capacidad de entregar una propuesta de valor a lo largo del tiempo no se vea destruida. Tenemos que estar súper conscientes que nuestra cadena de valor depende de las pymes y de muchas startups que colaboran con nosotros. En ese sentido, nuestra misión también es resguardar y ir viendo dentro de nuestros riesgos cómo se involucran esas posibles brechas. Y desde esa perspectiva yo creo que las empresas grandes tenemos una misión también de ir educando y capacitando a las pymes o a los proveedores con quienes trabajamos. Yo creo que desde perspectivas de ESG lo hemos visto en temas de cómo entendemos la economía circular, y la ciberseguridad pasa a ser también un activo súper importante. Entonces creo que es algo determinante de tenerlo dentro de los riesgos críticos y de estarlo evaluando constantemente. Algo mencionaba, gracias Rosario, Arturo, me permite, Arturo, de la preparación del directorio. Y hay una persona que dice, ¿cómo crees que debiera ser el perfil o nuevas competencias que deba tener el oficial de cumplimiento? ¿Y el directorio requiere incorporar nuevas competencias? Antes de contestar eso, me gustaría agregar a lo que dijo Rosario, que además de la preocupación por los proveedores y las empresas que trabajan alrededor de una empresa más grande o un banco, administrador de fondos o corredor de bolsa, lo que sea, está también los clientes. La preocupación porque los clientes también tengan suficiente conocimiento, se preocupen, tengan las herramientas, proveerles de herramientas. Respecto de la pregunta específica del oficial de seguridad, algo mencionaba antes, yo decía,
persona con grandes conocimientos del tema tecnológico, pero también conocimiento del negocio. ¿Cuáles son los temas en que el cliente se tiene que proteger? ¿Cuándo hay que proteger al proveedor? La cultura corporativa también es parte de la preocupación de ese oficial de seguridad. También creo que lo mencionó Rosario antes. Tiene que estar muy empapado en la cultura de la empresa y entender, además, ese oficial de seguridad, que este riesgo de ciberseguridad no es solamente ese hacker que quiere llegar a las cuentas de los clientes, hacer transferencias, que quiere llegar al sistema SWIFT y robar la plata del banco, sino que también preocuparse de todos los aspectos de este banco que hoy día funciona con la puerta abierta permanentemente, donde también hay fugas de información, fugas involuntarias de información, también ocurren y dañan la reputación de la empresa, la reputación de los clientes, hay información confidencial de los clientes, y por lo tanto es mucho más amplio que simplemente esa persona que está tratando de inmiscuirse. Yo creo que el oficial de seguridad ha ido evolucionando a hacerse más experto, lo mismo que en menor grado los directores. Yo planteo que los directores deberían preocuparse que al menos uno de sus integrantes tenga algún conocimiento de tecnologías de la información, entendiendo que hay que tener distintas especialidades, que nunca se acaba de aprender esto, nadie puede decir que se la sabe toda, cada minuto aparecen cosas nuevas, y por lo tanto no existe esa persona que podría decir me las sé todas, ni el oficial de seguridad ni un director, pero sí, yo digo, empezar a incorporar un poco más de conocimientos específicos, así como hay expertos que saben mucho de riesgo de crédito, otros que saben mucho de la operación de la mesa de dinero, otros de los temas legales y normativos en torno al banco, también alguno que aporte de temas de ciberseguridad. Gracias. Mario, claramente la pandemia ha puesto a prueba la seguridad de varias organizaciones, industrias en distintos países. ¿Qué consideras que fueron las fortalezas y dónde aún tenemos camino por recorrer y dónde crees que se deben apuntar las mejoras? Yo creo que, fíjate, y esto es una evidencia bien anecdotal, digamos, doméstica si tú quieres, ¿no? Pero lo que hemos notado, por ejemplo, nosotros llevamos en mi casa, en fin, con mi señora y 3 hijos, digamos, encerrados desde el 15 de marzo, ¿no? Y hemos estado pidiendo, en fin, es decir, comprando cosas, ¿no es cierto?, como me imagino muchos de los que están participando, a través digamos, de portales, en fin, de aplicaciones, etc. Las compañías que nacieron, vamos a decir, digitales, son las compañías que han operado mejor en esta experiencia como consumidor, te digo, o sea, esas que por diseño, ¿no es cierto?, se plantearon operar, digamos, de manera digital, ¿no es cierto?, remota, etcétera, son las que han operado mejor, y las que han tenido más dificultades son las que tienen, digamos, un footprint físico y entonces siguen pensando en canales de distribución física, en fin, siguen pensando en centros de acopio, etc. Yo creo que el cambio de la mentalidad precisamente es ese, digamos. Yo creo que las empresas que se están poniendo a la tarea de decir, ¿sabes qué? Nosotros vamos a partir al revés. Vamos a suponer que este negocio hoy día es fundamentalmente un negocio que se maneja a través de canales digitales. Los colaboradores trabajan de manera remota, los clientes se atienden de manera remota, etcétera, y por lo tanto vamos a plantear nuestro modelo de negocio desde esa perspectiva. Yo te diría, esas son las compañías que, tengo la impresión, están reaccionando mejor, más rápido, digamos, a los desafíos que presentan los cambios. Y sobre un poquito algo que se mencionó y que apunta a esta misma pregunta que me estás haciendo tú, respecto de la externalización de servicios. Es clave, la externalización de servicios es algo que también contemplamos en su oportunidad cuando desarrollamos políticas, ¿no es cierto?, y normas, ¿no es cierto?, al comienzo de todo esto desde la Superintendencia de Bancos, porque es lo que te permite la flexibilidad en las industrias, es lo que te permite bajar las barreras de entrada para que efectivamente puedan competir empresas más pequeñas. ¿Cómo?
si tú le preguntas a uno grande y le dices, oye, ¿ustedes prefieren, digamos, que tener, digamos, por decirte, granjas con servidores y que cada sea dueña y responsable de todos sus servidores? Y probablemente los grandes te van a decir que sí, porque saben instintivamente que eso genera una barrera de entrada para los más chicos. Entonces, la externalización, el que puedas recurrir a alguien que te pueda vender, ¿no es cierto?, un servicio de almacenamiento de datos, el que te pueda prestar un advisory, pero por tiempo parcial, digamos, y no tener que incorporar, digamos, a una persona, porque hoy día son profesionales, digamos, los de esta especialidad, altamente valorados, difíciles de conseguir. Entonces, la externalización de servicios es algo que las normativas tienen que contemplar. Es clave que las empresas lo hagan. La clave, aquí también, valga la redundancia, es que se le exija a los proveedores externos el mismo nivel de cumplimiento de seguridad, los mismos estándares que se le exige a la propia compañía. Y la propia compañía que contrata, subcontrata, externaliza estos servicios, se hace responsable también, ¿no es cierto?, no es excusa decir, bueno, es que el proveedor, digamos, falló, tenía un nivel, digamos, distinto al que yo me esperaba, ¿entiendes? Pero, digamos, yo diría es plantearse esto desde el enfoque de que más bien vamos a movernos, esta va a ser el new normal, digamos, lo digital. Paola, en los directorios hemos visto preocupación y conversaciones en torno a cómo se están viviendo las empresas, no solo de la industria financiera, sino fuera de la industria financiera, el trabajar desde las casas. Y a tu juicio, ¿se ha incrementado el riesgo de ciberseguridad? Y si se ha incrementado, ¿cómo lo han mitigado? ¿Y qué estamos viendo en general, qué están haciendo las empresas para mitigar el riesgo de que no sean hackeados, ¿no es cierto?, en las redes de las casas las personas y a través de eso ingresen a las organizaciones? Claro, Cristian. De todas maneras, creo que en la pandemia, el trabajo remoto masivo, de todas maneras nos ha aumentado el riesgo de posibles hackeos a las empresas. Y en este sentido lo que se ha visto es una preocupación primero de ver cómo logras estas conexiones inmediatamente, porque es un tema que no lo estás planificando, esto pasó de repente, cómo logras esta masividad de conexiones y aplicas todos los estándares que generalmente los aplicas cuando tienes abierto de afuera hacia tu organización. Ahí yo creo que uno de los desafíos grandes que han tenido las empresas al inicio es justamente asegurarse que las configuraciones que estaban validadas, aseguradas, monitoreadas, que hoy día están aún más abiertas, cómo logran empezar a acotar el riesgo y empezar a cerrar. Por un lado, obviamente la cultura. Yo creo que el eslabón más débil siempre es el de las personas. Por lo tanto, un tema de concientización, el uso adecuado de las conexiones y también el conocer los posibles riesgos. Con este tema del acceso remoto hemos visto, nos han llegado muchos mails, por ejemplo, de Netflix o de temas de compras, donde lo que tratan de hacer es que hagas el clic para poder conectarte, y eso es lo que lleva después un virus, que es un phishing, que te lleva después a conectarte a la empresa. Yo creo que ha sido un gran desafío este tiempo para el área de seguridad de la información. Uno de los temas importantes que han tenido que estar mirando es justamente estos ataques, monitorear, mirar las vulnerabilidades y empezar a cerrarlas, priorizando aquellas que podrían tener un mayor impacto. Por lo tanto, el trabajo, yo creo que los que más han trabajado probablemente en este periodo han sido justamente el área de seguridad. Así que yo creo que sí ha sido bastante gran impacto. Bien interesante lo que dice Paola, porque lo que nos ha tocado ver es que este tema de cultura, incluso en organizaciones mundiales, todavía no está bien resuelto. Me recuerdo que hace algunos meses atrás, en Estados Unidos, un banco global, en sus testeos periódicos de cultura de ciberseguridad, tenía fallas de alrededor de un 10% de su gente. Es fallas como las que decía Paola, es decir, que hicieron clic a un link del Banco Estado que decía que había que cambiar la clave y que ingresara su clave. Entonces,
y eso como que le llega a todas las personas hoy día, la clave de Netflix, de Banco Estado, que llega casi todas las semanas, tratando de hackearlo, las personas acceden, en ese banco accedieron, y estamos hablando de un banco global. Imaginémonos, nos vamos a la industria no financiera, entonces claramente este riesgo en los últimos meses se ha exponenciado y el hackeo ha subido más de un 60%. Entonces lo que dice es controlarlo y tener medidas de mejorar la cultura en la gente, porque esto pasa con la cultura de las personas, es algo esencial. ¿Cómo has visto tú, Rosario? Algo comentaste del directorio que no solo tengo, pero en Sonda o en otras empresas, o este tipo de conversación, porque nosotros podríamos tener un programa maravilloso de riesgos, controles, ¿no es cierto? Pero si las personas no hacen lo que tienen que hacer y efectivamente abren la puerta de la casa al hacker, estamos fritos. Entonces, ¿cómo has visto que ha evolucionado esto y no sé, alguna idea, sugerencias para avanzar? Mira, este es el tema principal, yo creo, porque tecnológicamente existen las tecnologías para protegernos, regulatoriamente la norma está bien construida, pero finalmente es el tema de cómo enseñamos a ser ciudadanos digitales. Gran parte de la población hoy día no nació en un ambiente digital y muchas veces confundimos ser ciudadano de pie con el ciudadano digital y no tenemos los instrumentos, no tenemos el conocimiento, no tenemos las herramientas para lograr protegernos frente a estos ciberataques. Y yo tomaría como dos grandes ejemplos. Uno es lo que ha hecho Singapur, que a mí me encanta. Tienen toda una estrategia de digital readiness, donde se prepara a la población, la educan, la gente joven que es nativo digital apadrina a un adulto mayor o a una persona mayor y construyen este camino de cómo ser un ciudadano digital responsable. Eso es un rol que lo toma el Estado, las empresas y las personas. Yo creo que ahí podríamos estar educando a gran parte de la población. Por otra parte, yo creo que hay que hablar en palabras fáciles. Cuando tú hablas de phishing, la gente no entiende, pero si tú le dices el cuento del tío, todo el mundo te lo entiende. Hay que empezar a entender que los ladrones normales o los delincuentes del mundo real hoy son digitales y que el cuento del tío ahora te puede llegar vía correo electrónico, vía WhatsApp o como dices tú, en una cuenta de Netflix. Los directorios estamos hablando de esto, o sea, nosotros desde Sonda siempre, este es un tema muy, muy recurrente, lo veíamos y lo abordamos desde la perspectiva tecnológica, pero dadas las circunstancias empezamos a ver que había una necesidad real de estar educando también a nuestros colaboradores, a nuestros clientes y a nuestros proveedores con temas tan triviales como no abre un mail que le pida una clave o que le pida su número de pasaporte o su DNI o RUT. Yo creo que en eso no podemos descansar, tenemos que estar constantemente atentos y además porque si vemos, las guerras del futuro van a ser estas. No sé si ustedes alguna vez vieron la serie Mr. Robot, en una de las grandes hackeos que hacían, era por una brecha de seguridad que un funcionario de data center renunciaba, le robaban la clave de acceso y podían acceder a toda la infraestructura crítica de muchos países o de toda la luz, imagínate, nos cortan toda la energía eléctrica. Entonces yo creo que hay que empezar a hablar, educar y también generar conciencia en la población, porque finalmente desde ahí van a venir las grandes brechas de seguridad. Es cierto, es cierto. Mario, se ha estado el último tiempo conversando y tratando de avanzar en lo que es Open Banking, que obviamente es romper las barreras, ¿no es cierto?, de las empresas y a interactuar conjuntamente en distintos ámbitos. Y eso obviamente genera mayores riesgos. ¿Cómo compatibilizar este riesgo con las iniciativas que van en línea a abrirse en Open Banking? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo diría, acá en Chile somos buenazos para subirnos, somos, como dice un amigo, honderos, ¿no es cierto? Entonces, nos subimos a estas cosas y de repente, digamos, suena atractivo, fin, bonita la palabra Open Banking. Open Banking en esto es volar. Antes de volar tenemos que ser capaces de caminar. Entonces, el primer paso en Open Banking es lo que planteamos también desde la superintendencia hace un par de años, ¿no es cierto?, que tenía que ver con la portabilidad financiera. La portabilidad financiera, ¿no es cierto?, es la capacidad que tienen los usuarios de poder elegir libremente y para eso tienen que tener acceso a su información de manera expedita, de manera veraz,
de manera vinculante. Bueno, tienen que ocurrir una serie de cosas desde el punto de vista de cómo opera la industria. Por ejemplo, la interoperabilidad. Tienen que estar, digamos, los datos segregados, protegidos, ¿no es cierto? Tienen que haber responsabilidades claras en cuanto a las instituciones que protegen los datos de los clientes, pero también tiene que existir esta capacidad para trasladar, ¿no es cierto?, los datos personales. Por eso es importante que se termine, de emitir, ¿no es cierto?, de promulgar la legislación que protege los datos personales. Y yo te diría, ese es el punto de partida. Estaba aquí a propósito de lo que mencionaba Rosario, de lo que se había conversado, acordándome de la visita que me tocó hacer a Estonia, ¿no es cierto?, que nos invitó, y ellos tienen unos principios, ¿no es cierto?, ellos se han declarado una sociedad, una sociedad digital, y tienen algunos principios, por ejemplo, y son poquitos, los menciono rápido, dice, por ejemplo, uno dice, se llama once only, dice, solamente una autoridad te puede pedir la información que necesitan y solo una vez. Y una vez que te la pide esa autoridad, ese dato, por decirte, tu dirección, lo tienen todas las instituciones y todos los servicios del Estado. Entonces no puedes, si vas al servicio del lado, no te pueden volver a pedir de nuevo, oiga, llene todos estos papelitos, y además manual, digamos, porque once only, ¿no es cierto? Segundo, digital by default, dice, es decir, puedes seguir ocupando papel si no te acostumbras, digamos, a la tecnología digital, pero por default somos digitales, ¿no es cierto? Hay otro principio que se llama truth by design. Usted va a saber quién ha estado mirando su información, quién ha pedido su información, quién tiene qué información suya. Esos principios, digamos, son, y por eso siempre hablamos, por eso se habla de los directorios, porque estos son liderazgos que deben permear desde el gobierno con una estrategia nacional, desde los directorios con estrategias corporativas, y estos principios, digamos, nuevamente ahora sí, yendo a la pregunta, digamos, de open banking o de lo que sea, idealmente debiera ser once only, digital by default y truth by design. O sea, te están, digamos, tú sabes quién tiene tu información, para qué te la pidieron, cuánto tiempo la pueden guardar, etcétera, digamos. Y si hay una inexactitud, puedes pedir que la cambien. Yo te diría, tenemos que tener un equilibrio en el diseño de nuestras políticas nacionales y corporativas en términos de restringir solo lo que sea necesario, porque generalmente, si finalmente la seguridad es una necesidad sentida, van a aparecer compañías que te van a ofrecer seguridad, que te van a ofrecer passwords dinámicas, que te van a ofrecer teléfonos, devices que son mucho más seguros, etc. Y por lo tanto, digamos, limitar lo menos posible, porque cada vez que tú limitas, generas un costo, generas una externalidad que limita, digamos, no es casualidad que en Estados Unidos, ¿no es cierto?, existan todas estas empresas y que en Europa no exista ninguna, digamos, del tipo Amazon o Facebook, etcétera, digamos, con los costos que ellos tienen. Hoy día tienen estas empresas que son invasivas, hay dudas respecto, digamos, a la influencia que tienen en la sociedad, pero hay que crearlas primero, y ellos ya las tienen. Entonces, balancear esto a nivel de estrategia nacional y a nivel de estrategia corporativa. Y Mario, en eso, perdón, ¿dónde estamos parados en estos principios? Y súper interesante lo que dijiste en la forma de abordarlo. De hecho, hay una preocupación, hoy día salió en el Mercurio un artículo y todos hemos leído que hay una gran preocupación de los ciudadanos, de la privacidad de los datos, porque hoy día se los están pidiendo por todas partes y todos lados. Ahora, en Chile, de lo que te tocó ver, cuán avanzados estamos, cuánto falta, y cuáles deberían ser las prioridades de este gobierno y los próximos gobiernos para poder avanzar más rápido? Yo te diría, a ver, lo primero es que se planteó, ¿no es cierto?, como avance en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, estas tres leyes, ¿no es cierto?, que son los pilares, ¿no es cierto? La primera es la Ley de Delitos Informáticos, y esa está promulgada, y yo creo que, está avanzando, muy avanzada en el segundo trámite legislativo, con bastante acuerdo. Había que definir, digamos, figuras delictuales nuevas, etcétera. Ahí nos tocó participar en eso. Yo diría, eso está quedando bastante bien. Y después viene esta de protección de datos personales, que es tremendamente delicada, porque ahí es donde se maneja este equilibrio que tiene que haber entre proteger la privacidad, por lo que te decía, porque en definitiva, quien controla nuestros datos privados puede controlar nuestras vidas y puede controlar nuestras libertades. Por lo tanto, es muy delicado eso, pero al mismo tiempo tú no quieres inhibir el que puedan desarrollarse industrias, negocios, el que te puedan ofrecer servicios. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre, digamos,
el control que tienen las personas sobre sus datos personales y la posibilidad que puedan tener los creadores, las empresas, los emprendedores de ofrecer servicios que en definitiva ayudan a la gente. ¿A quién no le gusta, digamos, WhatsApp o, en fin, hay un montón de aplicativos? La gente tiene la percepción de que estas cosas son gratuitas y las baja y las usa y se mete a una que te dice cómo va a ser en 10, en 15, en 20 años más, digamos, y te cambia la cara. Bueno, y resulta que quedaron guardados para siempre en alguna parte, digamos, tu identificación en base a tus señas personales. No es gratis. Estás pagando con el más valioso de los commodities, que es tu información personal. Esa conciencia tenemos que hacerla. Entonces, yo te diría, lo que hay es eso, hay un desafío de terminar de desarrollar estas leyes, que son las leyes, vamos a decir, el cuerpo legislativo básico, y hacer la bajada, ¿no es cierto?, a nivel de industria y de empresas para generar estos cambios culturales, esta conciencia de que cuando tú le pasas a un niño en un colegio un aparato de estos, digamos, ¿no es cierto?, esto tiene hoy día probablemente, no sé, 10 veces, 100 veces la capacidad de manejo, de procesamiento de datos que tenía, digamos, el computador que llevaba el cohete con el que se llegó a la Luna por primera vez, ¿no es cierto?, en los años 60. Y se lo entregamos felices y existe una huella digital, porque un niño sube una foto, ¿no es cierto?, sube un dato y queda ahí para todos los días de la vida. Bueno, esa conciencia hay que hacerla desde los colegios también. Entonces, el desafío es ese, es cultural, es, digamos, es educacional, es profesional, es político, hacernos cargo, digamos, entender, ¿no es cierto?, que el partido del desarrollo en este siglo se va a jugar en el dominio de estas tecnologías. Cristian, un tema que no sé si no, a mí me tensiona un montón con respecto a cuáles son esas palancas que debiéramos estar movilizando al interior de las empresas. Muchas veces hablamos, como decía Mario, de esto, somos súper honderos y nos adherimos a conceptos de moda. Primero era la innovación, no tengo idea, pero ¿cómo pasamos de ese término hondero a la acción? Y en ese sentido yo siempre digo, podemos en el directorio hablar un montón de los temas de ciberseguridad, pero si no ponemos las lucas que se requieren, no vamos a avanzar. ¿Cuántas veces llevamos a los gerentes de tecnología, a los directorios, a hablarnos, no solo de las inversiones como CAPEX, sino del estratégico que es? Muchas veces al gallo de tecnología lo tienen ahí guardado y piensan que es el gallo que arregla más o menos el enchufe y las conexiones del Zoom. Y tenemos que empezar a entender que es un activo súper relevante. Y por otra parte, la palanca que tiene que ver como con esta confianza. Mario lo mencionaba, pero el usuario o el cliente es muy ingenuo. Y hay poca coherencia desde, no, yo al Estado no le voy a dar mis datos porque son mis datos, es mi root, ¿cómo lo voy a manejar? Pero el FaceApp, como decía Mario, es una aplicación rusa que tiene parámetros biométricos de millones de humanos en el mundo. Entonces, por eso yo creo que es importante entender esas palancas que el directorio puede mover y también cuál es el que la sociedad debe mover. Hay un tema de proveedores que no me gustaría dejar de comentar. Resulta natural para el supervisor querer que la mayor parte de las cosas las controle bien la empresa que fiscaliza, porque ahí está su ámbito de fiscalización. Entonces ponen muchas cortapisas de repente, con una razón, por supuesto, a externalizar temas. Sin embargo, en este tema que es tan especialista, a veces la mayor seguridad está en contar con servicios externos. Y específicamente me refiero a operar en la nube. Operar en la nube termina siendo en algunas ocasiones más seguro que operar en un gran data warehouse aquí en Chile. Los especialistas en servicios en la nube están distribuidos en distintas partes del mundo, gastan todos los recursos que tienen en la seguridad de que eso no se interrumpa, de que no haya personas accediendo a eso, y por lo tanto de repente contar con más servicios externalizados es más seguro que pretender hacerlo todo adentro de una misma institución. Cierto, muy cierto. Y lo otro que no quiero dejar pasar es comentar respecto a la operación a distancia. Eso nos lleva siempre a que el mayor riesgo está en las personas con las que trabajamos. Y en la selección de esa persona, el entrenamiento de esa persona, la cultura que se le hace, de la cual se empapa a esa persona. Porque hoy día el secreto bancario se puede vulnerar con una foto que se le saca a una pantalla. Estamos tranquilos a veces cuando vemos a la gente, la vemos donde está trabajando detrás de una pantalla, pero ahora está trabajando en su casa.
y por lo tanto no sabemos exactamente quién está detrás de cada pantalla. Y para eso no nos queda más que seguir fortaleciendo la selección de las personas con las que trabajamos y cómo las entrenamos. Es cierto, la ética no se regula, es muy cierto. Y otra cosa te agregaría, fíjate, que no lo hemos visto tanto como igual en las compañías, es testear la cultura del hackeo. O sea, hemos visto en algunos bancos afuera que cada cierto tiempo hacen phishing, hackeo, y miden niveles de fallo. Dicen, oye, un 20% de nuestra gente falló. O sea, significa que todavía estamos con un problema cultural y de entrenamiento. Testear. ¿Cuán preparado está la gente? En el fondo es una pequeña trampita, obviamente. Son testeos de phishing éticos, por decirlo. Y eso no se ve tanto en Chile, ¿eh? Y es una forma de ir midiendo la cultura. O sea, si las tasas de fallas son altas, obviamente la probabilidad de hackeo es más alta. Oye, súper interesante la conversación que hemos tenido hoy día. Yo creo que han habido varias preguntas que hemos respondido, casi todas. Si no quedó alguna, va a ser por falta de tiempo. Quisiera agradecer la participación de todos ustedes. Rosario, gracias por acompañarnos. Arturo siempre nos ha estado acompañando en el IDC, en el desarrollo de los directores en Chile. Y Mario también ha estado con nosotros en varios eventos y ocasiones en temas de bancos e instituciones financieras. Así que, y Paola por la interesante presentación. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este webinar, y los dejamos invitados a todas las personas que nos están escuchando para los próximos. Estamos haciendo uno cada 15, 20 días alrededor, principalmente enfocados a directores de empresas. Así que solo despedirme y agradecer, y que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Un Adiós. honor compartir con ustedes. Gracias. Igualmente. Gracias Igual, a todos. gracias. Adiós. Bye, bye.